Hola amigos, vamos a comenzar una nueva serie de videos siguiendo dentro de lo que es la geometría analítica. Vamos a meternos ahora en un tema que me lo estuvieron pidiendo en los comentarios. Eso me da muchísimo gusto porque bueno, yo estoy recién comenzando con este canal, estoy comenzando a subir contenidos y el hecho de que me hayan pedido algo creo que significa que les ha gustado como explico, entonces perfecto. Vamos a meternos entonces a hablar de parábolas. Creo que todos tenemos una idea general de qué es una parábola. De hecho, me imagino que muchos se habrán estado viendo funciones cuadráticas, quizás ya desde el análisis matemático, que sabemos que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. Pero nosotros vamos a verla hoy desde la geometría analítica. Y vamos a dar una definición geométrica de la parábola. Esta definición dice que una parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que son equidistantes de un punto fijo al que vamos a llamar foco y una recta también fija a la que vamos a llamar directriz. Esta definición entonces lo que nos dice es que cualquier punto que pertenezca a la parábola va a ser equidistante de es decir, va a tener la misma distancia desde la directriz al punto que del foco al punto. Ahora, cuando decimos la misma distancia de la directriz al punto, estamos hablando de la menor distancia posible. ¿Cuál es la menor distancia posible desde un punto hacia una recta? La distancia que tomamos en forma perpendicular. Entonces, para poder decir que esta es la menor distancia, tenemos que tomarla en forma perpendicular a la directriz. ¿Sí? Acá tenemos un ángulo de 90 grados. A este punto, que sería la proyección de P sobre la directriz, vamos a llamarlo Q. Y este segmento QP, entonces, por definición, tiene que ser igual al segmento PF. Decimos entonces que para que un punto forme parte de la parábola, la distancia desde Q hasta ese punto debe ser igual a la distancia de P al foco. Esto es muy importante, vamos a utilizarlo después para encontrar una ecuación para esta parábola, que hasta ahora no la tenemos sobre ninguna referencia, es simplemente una parábola, tenemos la directriz y tenemos el foco. Para poder elaborar una ecuación para esta parábola, lo que necesitamos es tenerla en un eje de coordenadas. Vamos a construir el eje de coordenadas alrededor de esta figura para que nos resulte lo más cómoda posible. Entonces, lo que vamos a hacer para construirle un eje de coordenadas a esta parábola es trazar una recta que sea perpendicular a la directriz y que pase por el foco. Construimos entonces esta recta y esta recta va a ser nuestro eje de abscisas. Para construir el eje de ordenadas para esta parábola, lo que vamos a hacer es tomar el punto medio entre el foco y la directriz, que va a cortar al eje de las X en un punto que vamos a llamarlo D mayúscula, y vamos a tomar el punto medio entre D y F. Que sea un punto medio entre este segmento significa que desde D hasta el punto vamos a tener la misma distancia que desde el punto hasta F. Y eso lo que me está indicando es que ese punto también forma parte de la parábola. Entonces, el arreglo que nosotros estamos haciendo es para ubicar el vértice exactamente en el centro del eje de coordenadas, ¿sí? En el origen. Entonces, este va a ser nuestro eje de las ordenadas, el eje Y, y va a estar ubicado exactamente en el vértice. El vértice de la parábola va a estar ubicado en el origen. Entonces, las coordenadas del vértice, que lo vamos a llamar O, las coordenadas del vértice van a ser el origen.
Entonces va a tener coordenadas 0, 0. ¿Sí? ¿Qué coordenadas va a tener entonces el foco? Para poder responder a esto, primero tenemos que hacer un arreglo. Vamos a llamar a la distancia DF, la distancia entre la directriz y el foco, vamos a llamarla P. Acá tenemos que tener muy en cuenta que yo estoy guiándome por el libro de Donato Di Pietro, Geometría Analítica y del Espacio, Geometría Analítica del Plano y del Espacio de Donato Di Pietro, que utiliza para el segmento DF llamarlo P. A esta distancia la llama P. Aclaro esto porque en otros libros, en otra bibliografía, van a encontrar que P es la distancia desde el vértice hasta el foco. Por lo tanto, esta distancia, según otros libros, va a ser 2P. Acá tenemos entonces que tener muy en claro esto. Cuando nosotros hagamos después toda la ecuación y todo esto, yo estoy llamando P a la distancia entre D y F. Y si esta distancia es P, entonces las coordenadas del punto F, es decir, del foco, van a ser, si todo esto mide P, esto va a ser medio P. Entonces vamos a tener P sobre 2 como abscisa. Y la ordenada va a ser 0, porque el punto está ubicado sobre el eje de las X. Y si este punto es P sobre 2 positivo, este punto que tiene la misma distancia, pero está hacia el otro lado, va a ser menos P sobre 2. 0. También 0 porque también está sobre el eje de las X. Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos meternos a tratar de buscar la ecuación para la parábola. Nosotros tenemos que vamos a tomar en cuenta esta igualdad. QP es igual a PF. Entonces, ¿cuánto mide QP? QP es esto. Entonces, para poder ponerlo de acuerdo a las coordenadas que tenemos, podemos indicar que este segmento es P sobre 2, que es la misma distancia que hay desde el origen al punto D. Acá está negativo, porque estamos hablando de la posición con respecto al origen. Pero nosotros acá estamos tomando solamente la distancia, la vamos a tomar la distancia según su valor absoluto nada más. Entonces podemos decir que QP es igual a P sobre 2, que es esta distancia, más esta otra distancia. Y esta otra distancia, como este punto P tiene coordenadas X, Y, esta distancia desde el eje hasta el punto es igual a la abscisa del punto. Entonces podemos decir que esto es P sobre 2 más X. Y para PF, ¿qué tenemos? PF es este segmento, que está un poquito más complicado. Lo que podemos hacer es trazar la proyección del punto P sobre el eje de las X y tomar en cuenta este triángulo rectángulo que se forma. Entonces, en este triángulo rectángulo, el PF que estamos buscando va a ser la hipotenusa de este triángulo. Y nosotros por Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Este cateto es la longitud que tiene, es la que nos indica la ordenada de este punto. Entonces, ese cateto es I al cuadrado. Más este segmento al cuadrado. Este está un poquito más complicado encontrarlo. Pero nosotros podemos ver que desde
el origen hasta la proyección de P, tenemos una distancia X, ¿sí? Porque esto se corresponde con esta abscisa. Tenemos entonces X. Pero a eso le podemos restar la distancia desde el origen hasta el foco. Y la distancia desde el origen hasta el foco es esto, P sobre 2. Entonces podemos decir que es X menos P sobre 2. Y todo esto al cuadrado, porque recordemos que era este cateto del triángulo al cuadrado. Entonces, para despejar PF, lo que podemos hacer es elevar, sacar raíz cuadrada de ambos términos. Y al sacar raíz cuadrada de este miembro, se elimina el cuadrado. Entonces nos queda que PF es igual a raíz cuadrada de I al cuadrado más X menos P sobre 2 al cuadrado. Como tenemos una expresión para QP y tenemos una expresión para PF, lo que podemos hacer ahora es igualar estas dos expresiones. Entonces me quedaría que P sobre 2 más X es igual a raíz de I cuadrado más X menos P sobre 2 al cuadrado. Para poder resolver esto, lo que podemos hacer es elevar al cuadrado ambos términos. Y si elevo esto al cuadrado, este radical se va con el exponente. Entonces lo que nos queda es esta expresión al cuadrado y esto. Podemos ir después resolviendo, elevando este binomio al cuadrado y elevando este binomio al cuadrado. Entonces lo que nos quedaría es P al cuadrado sobre 4, acá tenemos más 2 veces P sobre 2, que es el primer término, por X, que es el segundo, más X al cuadrado. Y esto es igual a I al cuadrado, recordemos que el radical ya se fue, más, tengo que elevar esto al cuadrado. Me quedaría X al cuadrado menos 2 por P sobre 2 por X más P al cuadrado sobre 4. Acá lo que puedo hacer también ya es ir eliminando. Este 2 con este 2 se simplifican, este 2 con este 2 se simplifican. Y como tengo a ambos lados del signo igual, expresiones que son iguales y con el mismo signo, puedo cancelarlas, ¿sí? Este P al cuadrado sobre 4 se va con este P al cuadrado sobre 4. Podemos también imaginarlo como que este que está sumando lo paso restando y al restarse queda 0. Y lo mismo este X al cuadrado. Repasemos entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó PX de este lado y de este lado nos quedó I al cuadrado menos PX. Todo el resto ya se canceló. Como para terminar de cerrar la ecuación, lo que vamos a hacer es despejar I al cuadrado y me va a quedar que I al cuadrado es este P por X que está negativo, lo paso sumando y me va a quedar igual a 2PX. Esta es la ecuación para una parábola. Este 2P es lo que llamamos el parámetro de la parábola. Vuelvo a repetir, hay que tener cuidado con que yo llamé P a la distancia desde la directriz hasta el foco. Si ustedes están llamando P a la otra, a la distancia entre el origen y el foco, es decir, entre el vértice y el foco, esta ecuación va a ser diferente.